Hay una presentación de la entidad denominada Coalición por la Costa, que agrupa a fundaciones, ONG, profesionales y académicos, mediante la cual solicitan participar en las sesiones que celebra la Comisión para el estudio del proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas. Bueno, en su momento. También hay una presentación del gerente general de DBS Tecnología, empresa que desarrolla equipos técnicos para la recuperación de sedimentos contaminados, con la que solicita exponer durante la tramitación del proyecto de ley que establece normas de adaptación al cambio climático para la acuicultura. Eso es todo en cuanto a la cuenta, presidente. Ya, cuando llegue el momento, ya. Y ahora corresponde iniciar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que perfecciona los textos legales que indica. Hay un boletín comparado que tienen todos ustedes. Señalar que se presentaron 16 indicaciones y que correspondería iniciar su estudio. Eso es. Partimos con la indicación número 1 de los honorables senadores, señora Órdenes y señor Girardi, para sustituir en el artículo primero el número 1, que reemplaza la letra C del artículo 10 por la siguiente. Indicación número 1 reemplaza la letra C del artículo 10 por la siguiente. C. Centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilicen, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos, debiéndose distinguir entre energías renovables y no renovables. Presidente, efectivamente nuestra idea siempre fue la de tratar de que quedaran en función de cuál es el efecto sobre el medio ambiente, ya fueran mayores de 3 megawatts o menores de 3 megawatts. Pero en este sentido no vemos que sea problemática como está la indicación, ¿sí? Sí, yo sé. No es necesario. Lo que pasa es que se tocó la campana sin preguntar si se aprueba o no se aprueba. Ya. Después, la indicación número 2 es del senador Letelier, pero él quiere venir a explicarla y pidió bajar un minuto, así que porque además quiere hacerle un cambio, así que yo le dije que le íbamos a avisar. ¿Ah? Ya. Después pasamos a la indicación. Es que el senador Letelier estuvo, pero iba a bajar al quórum y dijo que cuando llegaran se le podía esperar para explicarla. Ya. Seguía la indicación número 3 de los honorables senadores señora Órdenes y señor Girardi para eliminar el inciso tercero del artículo 11.4 propuesto, que señala,
el artículo actual del artículo despachado por la Comisión de Economía señala: el pronunciamiento que se refiere al inciso anterior será siempre vinculante para efectos de seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales que procedan en conformidad a la ley. La indicación propone su eliminación. Bueno, aquí hay un tema que nosotros hemos discutido mucho, que son el sistema de pertinencia, que a través de las pertinencias se puede evitar someter al sistema de evaluación de impacto ambiental la participación ciudadana, y nosotros creemos que eso no ayuda a la inversión. Cada vez que un proyecto pueda utilizar las pertinencias, que una acción discrecional va a ser cuestionado y va a terminar en los tribunales de justicia, que es justamente lo que no queremos. Entonces, la idea nuestra es tener una institucionalidad no que sea de menor estándar, sino que ojalá vaya avanzando hacia mayor estándar. Y en ese sentido creemos que esto no ayuda a nada a la inversión. Lo único que va a hacer es hacer que todas las personas que se sientan afectadas o que tengan sospecha del procedimiento con más convicción terminen yendo a los tribunales y a judicializar este tipo de iniciativas. Presidente, que yo entiendo que lo que queremos hacer a través de esta indicación que elimina el texto en definitiva, es porque si no, cualquier modificación a la resolución de calificación ambiental aparece, a mi juicio, de manera muy discrecional. O sea, las pertinencias aparecen en este caso vinculantes, y ahí no sabemos cómo se va a pronunciar el SEA, cuál va a ser el rol de los otros servicios. Y efectivamente coincido que también podría terminar en un proceso judicial, que al final del día el argumento que sostiene este proyecto de los tiempos y las demoras, aunque muchas demoras también, como lo vimos en otras presentaciones, es porque los titulares no responden en los tiempos también a las consultas de los servicios y del SEA. Yo estoy a favor de aprobar la indicación. Presidente, la verdad es que la razón que tiene que ver esto, el SEA tiene indicadores objetivos, numéricos, por los cuales se guía. Esto no significa que esto no queda sujeto a la fiscalización de la superintendencia ni nada por el estilo. Simplemente eso significa que si la superintendencia da un proyecto más o menos pequeño, que es lo que pasa hoy día, que todos los proyectos están pidiendo pasar y someterse al sistema, lo cual hace que el SEA sea más ineficiente, porque en realidad tiene que aceptar todos los proyectos para someterse. Si va a la superintendencia y un proyecto pequeño le dice, usted pasó por el sistema, tener un documento que diga, el SEA me dijo que no necesitaba pasar porque existen factores objetivos que son numéricos directamente y que ellos tienen absolutamente regulados en un reglamento que le permiten hacerlo. Ahora, si la comunidad o si los vecinos deciden que se está haciendo alguna infracción al medio ambiente, esto no inhibe de que la superintendencia puede entrar y revisar y someterlo si es que efectivamente hay un dato que ellos entregaron que no corresponde a la realidad. Por lo tanto, no se está eliminando ninguna facultad real, sino simplemente para aquellos que de verdad no necesitaban pasar, no tengan que presentarse ante el SEA. Señor presidente, si me permite, le pediría que el asesor experto en el tema, que es Javier Paulete, pudiera explicar más detalladamente. Sí, pero mire, los proyectos que tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental están en la ley. Además, parece que no se lee bien y no conocen bien el proyecto, porque dice: el pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos de seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales que proceden en conformidad a la ley. Eso es todo lo contrario a lo que usted está señalando. No, pues, senador, porque lo que dice justamente sin perjuicio de los recursos que correspondan es solo para efectos de fiscalización, pero en términos de si
necesitaba pasar por la RCA. Esto es exactamente lo que dijo el SEA en su momento, porque si no, lo que hacemos, y aquí generamos un problema, es que estamos sobrecargando al SEA de proyectos que no necesitan pasar. Claro, pero si usted va, hay temas que están abiertos y por lo tanto hay muchos que llegan y dicen, y yo necesitaré pasar, es que si viene la superintendencia y me va a decir, bueno, ¿sabe qué? ¿Usted preguntó? No, no he preguntado. Vaya, tal cual. Sí, por su intermedio, señor presidente. Acá hay que, tal como dice la Michelle, tomar en consideración de que todos estamos a favor de tratar de robustecer nuestra institucionalidad ambiental. Y hoy en día el problema justamente es que hay un mal uso de la pertinencia, no en cuanto a abuso de proyectos, sino que muchas veces, por ejemplo, si es que yo quiero cambiar el color de una turbina o quiero cambiar una jaula de 3x6 a 6x3, yo, sabiendo de que eso no va a ser una modificación que va a significar un impacto ambiental considerable y por ende someterse al servicio, introduzco la pertinencia de todas formas, lo cual devenga en que hay horas hombres y uso de recursos por parte del servicio y que, tal como dice la asesora también de Economía, no se están poniendo los recursos donde tienen que estar, es decir, en fiscalizar y evaluar proyectos que sí tienen envergadura ambiental. Entonces, hay que tener en consideración de que el mayor tiempo que usa el SEA hoy en día es a través de las pertinencias y esto ya se encuentra regulado por ley, no en la ley de base de medio ambiente, sino que en el reglamento. Entonces, lo que estamos haciendo es, sin crear un detrimento de las facultades de todas las personas de poder recurrir ante tribunales, de que exista una debida concordancia y comunicación entre la SMA y el SEA, tratar y elevar a un rango legal una norma que ya existe a nivel reglamentario. Bueno, mira, yo en lo personal no tengo ninguna confianza en la institucionalidad ambiental, creo que está llena de situaciones anómalas y yo no estoy disponible a confiarle al SEA, que además cometió el error de venir a representar este proyecto cuando él es un juez que debe ser imparcial. De ninguna manera yo por lo menos voy a aceptar eso porque significa que en vez de aumentar y establecer estándares regulatorios se disminuyen los estándares regulatorios. Y creo que eso va a ir en directo desmedro de la credibilidad que ya es muy escasa que tiene esta institucionalidad y por lo tanto para mí estamos aquí frente a un tema de fondo. Yo no de ninguna manera soy partidario de entregarle esa atribución por ley a la superintendencia ni menos al sistema de evaluación de impacto ambiental, de ninguna manera. David y después Carlos. Presidente, disculpen, mi garganta me ha complicado algunos cambios de temperatura en nuestra región. Yo tengo la misma desconfianza con la institucionalidad ambiental que usted expresa. Sin embargo, creo que lo que se está haciendo aquí, levantando a nivel de reglamento, a un nivel de ley, una norma que hoy día está regulada y que sin duda puede significar, ¿verdad?, o sea, el actual sistema permite precisamente a través de la pertinencia, ¿verdad?, generar toda una incertidumbre a procesos que en realidad, al estar elevado este rango de reglamento a ley, yo creo que sanciona de una manera adecuada, con toda la desconfianza que también tengo por el sistema ambiental, por la institucionalidad ambiental. Yo personalmente lo he dicho muchas veces que debemos avanzar en algún minuto, ¿no es cierto?, en otro ámbito, pero creo que esto no da incerteza, al contrario. Eleva de reglamento a ley, ¿no es cierto?, una norma que hoy día está regulada y que además lo que buscamos también es agilizar el proceso y no creo que se debilite ya la debilitada institucionalidad, presidente. Yo por lo menos me parece la idea que mantener el texto como está despachado me parece lo más adecuado. La verdad que yo no soy ni mucho menos un especialista en esto ni un mayor conocedor, pero aquí está el problema en el carácter vinculante, porque el carácter vinculante genera un pie de rigidez mayor, porque puede darse la situación en que el proyecto tenga un efecto posterior ambiental fuerte, que demuestre que debió haberse hecho,
¿Qué ocurre en esa situación? O sea, si se demuestra que ocurrió, volvemos a todo el proceso, a su fase anterior. Entonces, yo creo que el hecho de querer facilitar las inversiones debiera ser más bien con alguna capacidad de quien tenga objeciones o dudas de decir, esto no es, creemos que hay que hacerlo por tales y tales razones. Fundadamente, pedir una revisión de la decisión del SEA, ¿no? Porque si queda totalmente rígido, al final puede que esto obligue a hacer un trámite innecesario, va a alargar el proceso de la inversión, porque se va a reclamar posteriormente cuando se produzcan los efectos prácticos en la vida misma. Entonces, yo la verdad que creo que si quieren mantener alguna norma que facilite la inversión, pónganle alguna posibilidad de quienes tienen argumentos fundados para pedir que pase de SEA a SEA, no sea tan rígido, no sea vinculante, que hay alguna forma de hacerlo. Por lo tanto, yo, presidente, tal como está la indicación, estaría por aprobarla. Sin embargo, creo que si el Ejecutivo lo que quiere es evitar que todos los proyectos caigan en lo mismo, acótenlo más solamente cuando hay argumentos fundados para pedir que pase. O sea, yo creo que eso podría ser una alternativa. Bueno, tenemos muchos antecedentes. Tenemos el caso de Dominga, donde el SEA, de manera totalmente ilegal, no considera, por ejemplo, los planteamientos de la CONAF respecto a evaluar ambientalmente toda la zona costera donde está la reserva. Tenemos un caso que nosotros mismos recibimos acá de la sexta región, de una planta clandestina de sustancias tóxicas de plomo, donde el SEA los permite no someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, aún contra, fue en este gobierno, aún contra la opinión del Ceremi de Salud de este gobierno y del Ceremi de Medio Ambiente a que vinieran a quejarse del SEA. ¿Cómo se le confía a esa institución? Se le da carácter vinculante. Claro, ¿y cómo se le confía a esa institución que es totalmente desconfiable resolver temas como este? Yo no, de ninguna manera. Además, dice nuestro asesor que esto no está en el reglamento, que el inciso que estamos eliminando no está en el reglamento, dice Matías, que es la parte de la vinculación. Entonces, de todas maneras, lo ponemos en votación. ¿Sí, David? Que lo va a revisar, pero de todas maneras, pero independientemente de eso, ¿sí? Está en el artículo 26 del reglamento. ¿Eso es? Y está en el, no solo eso, sino que nosotros lo estamos robusteciendo porque tomando presente las aprensiones que nos presentan, se establece en el inciso primero que la Superintendencia de Medio Ambiente siempre podrá fiscalizar y en su caso, si es que el proponente incurre en una conducta que tenga que ser sancionada ambientalmente, será castigado ambientalmente. Asimismo, cualquier persona puede recurrir ante tribunales. Entonces, simplemente estamos tratando de elevar un mecanismo que presenta más de 2.000 pertenencias aproximadamente al año, que es una de los instrumentos que más se está utilizando hoy en día, y consagrarlo a nivel reglamentario a legal, dejando expresamente la facultad de la superintendencia de poder sancionar y fiscalizar en su caso. Dígame, ¿cuál es exactamente el artículo donde está lo que usted señala de que esto no es vinculante? Claro, que se generó aquí. Sería vinculante. Que aquí se generó una controversia. Entonces, como aquí la representante de Economía dice que sí y nuestro asesor dice que no, a mí me interesa que se clarifique. La pertenencia está regulada en el artículo 26 del reglamento. ¿Qué dice? Léalo. Carácter vinculante. No, el carácter vinculante hoy en día se usa, depende de la discrecionalidad tanto del servicio del SEA como de la SMA, sino que... ¿Puede leer el artículo? Si me da la palabra. No me gusta su juego, esto no es un juicio, no es un tribunal. Estamos confrontando opiniones, presidente. No me gusta la forma como usted está haciendo la confrontación de la opinión. Usted pidió que aquí había una información que no correspondía a la verdad. Yo lo único que estoy haciendo... Pero no es un tribunal usted, presidente. No un tribunal, pero ¿Ya? yo, como aquí una funcionaria dice que nosotros estamos planteando algo que no tiene un fundamento real,
y usted mismo planteó que quería que esto se hiciera de manera clara, transparente. Yo lo que estoy pidiendo Que no evitemos, que nos digan, presidente, si vamos a hablar a través de los asesores, dejemos a nuestros asesores, entonces, ¿qué opinemos? No, yo le quiero Sería pedir... lo más- ya nos además, pasó con un profesor, ¿no es cierto?, una situación similar. Así que, yo presido la comisión. Cuando usted presida, y le estoy pidiendo que me diga dónde está el elemento que usted plantea que sí está. Yo digo, nosotros decimos que no está. Entonces, clarifíquelo, nada más. Señor presidente, usted me preguntó si la pertinencia existe hoy en día en la legislación, si se usa y dónde se encuentra regulada, y la pertinencia sí existe en la legislación, está regulada en el reglamento y está regulada específicamente en el artículo 26. Nosotros estamos potenciándola con un nuevo articulado, dejando que la Superintendencia de Medio Ambiente pueda fiscalizar, de que pueda ser vinculante, de que pueda ser, en su caso, sancionable ambientalmente, y por ende estamos robusteciendo un mecanismo que hoy en día existe en la legislación a nivel legal. ¿Puede leer, Magdalena, el artículo? Porque estamos viendo el tema de lo vinculante. Artículo 26. Consulta de pertinencia de ingreso. Sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán dirigir al director regional o al director ejecutivo del servicio según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad o su modificación debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. La respuesta que emite el servicio deberá ser comunicada a la Superintendencia. Ese es. Presidente, quiero leerle lo que estamos poniendo nosotros. Sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán dirigirse al director regional o al director ejecutivo del servicio según corresponda a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes, y eso es muy importante, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto requiere o actividad requiere someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y lo más importante es que será siempre vinculante, no para todo, para efectos de seguimiento, fiscalización y sanción, si es que necesita o no necesita RCA, solo para ese efecto. Por eso se deja la parte inicial es sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia. O sea, esto solamente para que no le saquen un parte, porque la Superintendencia decide que necesitaba RCA sin más. Porque aquí hay un problema que es real, y es que la Superintendencia va y dice, usted no tiene RCA, no puede seguir funcionando, y le sacan un parte. Esto es solo para ese efecto. Por eso es que dice, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia, y finalmente, para dejar más claro, dice, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales. No solo judiciales, sino también administrativos. O sea, todos podríamos ir y decir, ¿sabes qué? Sí necesita evaluación de impacto ambiental. Entonces, la verdad es que no estamos quitando ninguna facultad, solo estamos evitando más papeleo entre medio. En la medida que seamos capaces de priorizar los proyectos que en realidad necesitan tener RCA y que en realidad dañan nuestro medio ambiente, vamos a ser capaces de generar un medio ambiente mejor. Si tenemos todo metido adentro, tenemos una pérdida de tiempo gigantesca, una pérdida de recursos gigantesca, y los recursos son escasos. Lamentablemente es así, y por lo tanto la única forma que podemos proteger el medio ambiente es priorizando. En votación, senador Sandoval. La indicación número 3. Senador Provence en contra. Senadora Órdenes. A favor. Senador señor Monte. Presidente. Aprobar indicación 3 por 2. Enseguida corresponde poner en votación la indicación. Sí, por eso. Volver atrás a la indicación número 2
del senador señor Letelier para incorporar un nuevo número 2 del siguiente tenor. Modifícase la letra O del artículo 10, estamos hablando de la ley del artículo 10 de la ley número 19.300 por la siguiente. O, proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos, sólidos o vegetales. En el fondo está agregando la expresión o vegetales. Señor presidente, en la Ley de Base de Medio Ambiente no se hace una diferenciación ni ahí ni en el reglamento del tipo de residuos industriales que existen. Y hay a lo menos 3 tipos de residuos industriales. Hay muchos más, pero yo me quiero referir a algunas categorías. Uno tiene que ver con los residuos que llaman industriales de origen orgánico o vegetal. Los otros son los residuos industriales inertes. Y otros son los residuos industriales que tienen que someterse a estudios de impacto ambiental. Hoy en día tenemos una realidad por cuanto no está bien regulado esta materia y cuando hoy en día, por ejemplo, hay que botar edificios, y esto se aprendió en el terremoto, y se aprendió cuando se han hecho estos programas de segunda oportunidad, cuando hay que deshacerse de escombros o residuos inertes, el umbral a partir del cual entra en un estudio de impacto ambiental es muy bajo. Son 2 camiones al día. Es decir, es muy bajo. Para los residuos orgánicos es 1 camión al día. Para quien quiera hacer inversión en compostaje, presidente, nadie lo puede hacer hoy porque no tiene sentido por el costo de los estudios. Lo que se propone en la indicación, y quiero complementarla porque entregué a todos un fundamento la semana pasada de estos 2 problemas, los residuos de origen vegetal y los residuos que son inertes, es que se establezca un umbral razonable para que no ocurra lo que hoy ocurre. Hoy lo que ocurre es que mucho de esto termina botado en los ríos. En la región, en el Valle Central, lo que pasa, en tanto no hay un incentivo para que exista compostaje, tiran todo tipo de residuos vegetales a los ríos. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet hubo un decreto sobre los monos rellenos, pero los monos rellenos se eliminaron en el primer gobierno del presidente Piñera, y donde lo que se generó fue el incentivo a, en algunas ocasiones, incorporar residuos vegetales al suelo. Eso lo pueden hacer grandes industriales, grandes empresarios. Pero esto no siempre permite avanzar en la otra línea, que es para mejoramiento de suelo en compostaje. Ese es el sentido el que uno establezca un umbral para que los compostajes que son menores puedan entrar. Y el complemento tiene que ver con los residuos industriales inertes, presidente, que no está ahí en ese texto, pero me gustaría proponer un complemento, para que uno con un umbral bajo pueda evitar que todo esto termine en los ríos. Porque hoy en día, por lo menos en el Valle Central, en los Higgins y en el Maule, esto es lo típico, termina en los ríos, y lo que se quiere es, dado, por ejemplo, y el Ejecutivo lo puede precisar, hoy los escombros, su tratamiento no necesitan estudio de impacto ambiental, pero eso se resolvió reglamentariamente. Pero se debería definir a partir de qué momento se necesita la DIA. Y por eso este parámetro que también se quiere proponer es a partir de qué momento se necesita una DIA. En última instancia, lo que queremos evitar es que todo esto termine en los ríos y la gente que quiera hacer compostaje lo pueda hacer por un lado, y para los residuos inertes tenga un parámetro más objetivo para que también las personas comiencen a acumular en un lugar tapándolo correctamente. Se ofrece la palabra. No sé qué pensará el Ejecutivo, pero a mí me parece razonable la indicación respecto de lo que plantea el senador Letelier, y de hecho es una realidad que se está viviendo crecientemente, ¿no es cierto?, en todas las ciudades,
Solamente me queda una sola duda, senador, por su intermedio, presidente. Entiendo, ¿verdad?, que la exclusión respecto del tema quienes se dedican al compostaje me parece bien. Ahí estamos haciendo una reducción, ¿verdad? Estamos haciendo lo que no. Solamente me gustaría que se excluyen, ¿verdad?, los que superen las 300 toneladas día. ¿Ya? Claro. Yo entiendo que 300 toneladas para arriba, ¿verdad?, eso ya evidentemente requiere flete, requiere transporte, requiere almacenamiento, acopio, ¿verdad?, requiere alguna situación. Solamente aun cuando 300 pareciera ser aparentemente poco, no deja de ser también, estamos hablando no sé cuántos camiones de movimiento, pero me gustaría, 10 camiones, está bien. Gracias, presidente. Jimena. Presidente, que tengo algunas dudas, algunas las he conversado con el senador Letelier, porque acá en el fondo estamos modificando el CIA, se está incorporando el tema como concepto de residuos vegetales. O sea, yo tengo varias dudas porque lo que uno trata de evaluar son los impactos, o sea, afectación a la salud, a cursos de agua, normas de calidad. Entonces, no sé por qué el umbral son 300 toneladas. O sea, creo que ahí en el reglamento debería ser más preciso, pero hay que modificar la ley para reconocer los residuos vegetales, en el fondo. O sea, y tampoco me cuadra mucho en el proyecto de ley. Si es eso, no. Ya. Yo planteo esas dudas, pero el umbral, no, el criterio no me queda claro. Porque uno lo que ve son criterios, si afecta o no afecta a la salud de las personas, si afecta o no afecta normas, si afecta o no afecta cursos de agua. Entonces, los 300, depende del contexto. No sé, estoy. Lo que pasa es que los residuos vegetales pueden ser de muy distinto tipo. Por ejemplo, tienes todos los residuos de la industria forestal, que puede ser que tengan impactos distintos a residuos vegetales, por ejemplo, producto de una labor de un municipio que hace podar árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso hay que ver bien cómo funcionaría, qué tipo de residuos son a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, los residuos ya, por ejemplo, las forestales, uno podría decir casi son una mezcla entre residuos vegetales y residuos industriales. Ya. Entonces, en ese sentido hay que clarificar bien esto. Tiene la palabra el Ejecutivo, después la vamos a Juan Pablo y después a los que la pidan. Señor presidente, el Ejecutivo está por apoyar esta iniciativa, nos parece una muy buena iniciativa. Queremos, por su intermedio, para la senadora Órdenes, nosotros justamente habíamos hecho lo que ella está diciendo, que era dejar el número para el reglamento y dejar aquellos que influyen o no influyen en la regulación, pero ella puso una indicación para volver el número de los 3 megawatts y por lo tanto no sé por qué tendría el problema de incluir el número que está proponiendo el senador Juan Pablo Letelier. Le pido permiso, presidente, para que pueda intervenir Javier Poblete. Sí, complementando lo que dice la Michelle, nos parece una buena iniciativa, ya que nosotros no solamente estamos promoviendo la inversión, sino que estamos tratando de promover la inversión sostenible, tal como indica el senador. Mediante la indicación, lo único que se hace es fijar un umbral donde doble 300 y que guarda toda lógica, tengan que pedir un estudio de impacto ambiental que significa mayores costos para un proyecto y, por ende, al establecer un umbral sobre 300, por debajo de 300 va a ser una declaración de impacto ambiental, tratando de tener una especie de incentivo en cuanto a que de todas maneras va a estar sujeto a un instrumento ambiental que va a evaluar si es que el proyecto tiene o no tiene un impacto ambiental y las medidas correspondientes de mitigación para el mismo, y por ende como Ejecutivo estamos por apoyar la medida. La dificultad es que en la ley se mete como concepto de residuo industrial a partir de una definición histórica de lo que es una actividad industrial. Y actividad industrial es, para efectos prácticos, un proceso de producción de fruta. Es un proceso industrial. Y cuando hay descarte de fruta, ¿dónde termina? Hoy en día terminan los ríos. Hoy en día termina... También. Sí, entonces,
La cosa es que cuando hay de cierto volumen para arriba es obvio que se necesita un estudio de impacto ambiental. Eso es obvio. El objeto es que cuando se quiera hacer para compostaje, porque esto es distinto a los lodos que no son de origen vegetal, que tienen otro tipo de contaminación y que hay que evitar los percolados de todas maneras. Y lo mismo pasa con lo que son los residuos inertes industriales, cuando son de bajo volumen. Nadie hace un estudio de impacto ambiental para recibirlos porque no es negocio. Yo le pediría por su intermedio al Ejecutivo que pueda identificar cuántas escombreras legales hay en Chile. Si no me equivoco, hay 2 legales. Escombreras que reciben el residuo industrial inerte, y este es un problema tremendo, por lo menos para algunas partes del país, no puedo decir que todo. Y la idea es por lo menos poder regular cuando es un volumen bajo, que esas personas puedan hacer un procesamiento sin tener que tener un estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental ya es de... ¿Cuánto transporta un camión? ¿Perdón? ¿Cuánto transporta un camión? Depende del camión, primero, pero será unas 25 toneladas, 40 toneladas, depende de la magnitud. 28 toneladas carga efectiva por ley. ¿A un camión? No, un camión, preguntaba un camión. Ahora, los camiones chicos son 15 metros cúbicos, dependiendo de lo que lleve el tonelaje, porque se lleva hoja. Es que hay unos grandes ahora que se usan, distintos, más alargados. Yo creo que hay que darle vuelta porque lo que sucede es que hay que ver cuál es el límite, porque 300 toneladas es una cantidad importante desde el punto de vista que todo material orgánico se va a biodegradar, va a generar metano, va a generar percolado, va a generar... También tiene un impacto ambiental que tenemos que evaluar bien, porque en el fondo es eximir a ese tipo de actividades del impacto ambiental. Si uno piensa, en un mes se van a acumular unas 9.000 toneladas de material, entonces hay que ir viendo cómo se procesa y qué tipo de material es. Juan Pablo. Esto no quita, yo quiero plantear 2 cosas. Cuando es compostaje hay un procedimiento de compostaje. Lo segundo es que esto no quita la norma que existe de que si comienza a producir un impacto, el Servicio de Medio Ambiente perfectamente puede obligar a que entre al sistema. Entonces, porque no olvidemos que la forma que tiene la estructura es que la superintendencia puede obligar que cualquier proyecto que tiene un efecto objetivo entre a un sistema. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre en los lugares que se tratan de dedicar a compostaje? Es que reciben un volumen en pocos días y después lo van procesando. No es una recepción continua todo el año, porque no hay producción de estos residuos vegetales todo el año. Estos son fenómenos bien estacionarios donde trabajan todo el año para hacer su procesamiento. Es distinto a los que son los monos rellenos que generaban el metano, etcétera, porque ahí no había manejo. Las plantas de compostaje tienen planes de manejo necesarios. Presidente. Carlos tiene la palabra. Mira, me parece bien incorporar los residuos vegetales en un tratamiento global y considerar que tienen un daño específico y tienen un efecto específico. Sin embargo, el segundo inciso me parece mucho más discutible. Yo lo dejaría más bien al reglamento de tal manera de poder diferenciar situaciones. 300 toneladas es una inmensa cantidad que puede provocar gran daño en las ciudades, por ejemplo. Yo insisto, por lo menos en Santiago, ¿dónde se depositan los residuos? Los escombros se depositan en los pozos áridos, que están en proceso de relleno, que están autorizados o no. Y el gran problema de ello es evitar que lleguen 2 toneladas, ¿eh? Porque llegando 2 toneladas empiezan a producir todo tipo de gases y problemas posteriores. Entonces, no es solo que sean... A mí la norma de 300 me parece que genera una distorsión. Yo el segundo inciso no lo aprobaría y aprobaría el concepto general de que lo vegetal se incorpore de tal manera que el reglamento especifique posteriormente distintos tratamientos a esto. Presidente, a mí me hace lógica el que esté incorporado y sin RCA, porque
los municipios de la zona central y sur que podan muchos árboles no van a poder votar esto, porque las ramas que votan y todo esto pesan hartos kilos, sobre todo cuando están verdes, y obviamente va a ser una problemática. Van a tener que hacer estudios de impacto ambiental y no van a entrar nunca más a hacer el trabajo de poda, la famosa poda municipal que hacen ellos, que casi dejan el árbol pelado, puros troncos y brotan de nuevo. Ese tema no, lo veo con preocupación de que a lo mejor vamos a crear un impasse en una situación, en el área pública. Yo ni siquiera me voy a meter con los privados, solo en el área pública, en todos aquellos que hacen sus podas municipales, que obviamente esto va a atender, porque, vuelvo a insistir, vemos el tronco, otros troncos a los lados y todo el resto del ramaje al suelo, y con eso no vamos a poder botarlo en ningún lado, salvo que hagan un estudio. Y ahí tengo la preocupación y quiero hacer el punto, presidente, sobre ese tema. Además, el compostaje no es una acumulación de botar basura vegetal, sino que también lleva un tratamiento. Y es un tratamiento en el cual quienes conocemos la agricultura sabemos que se hace con lombrices, se hace con un sinnúmero de formas para descomponer y que tiene un manejo de agua que es mínimo, es solamente la humedad para que la lombriz, en este caso, pueda digerir la materia vegetal y pueda transformarla en compost. Por lo tanto, hay un tema de fondo que tienen que ver porque no es basura de escombros. Distintas son las industrias producen más de estos diarios, ellos van a tener que ir a RCA, tal como lo dijeron, lo dijo el senador y también por el medio presidente lo dijeron el Ejecutivo. Pero en esto generalmente estas cosas van a parar a los botaderos municipales, sobre todo en las regiones chicas, y creo que hay que analizarlo de otra manera. 300 toneladas puede ser mucho volumen, pero para sacar 30 camiones, yo creo que es más fácil sacar 20 camiones que 300 toneladas, porque el volumen no pesa en lo que estamos hablando. De repente, llenar de rama un camión puede llevar 5 toneladas y va el camión completo. ¿Por qué? Porque los espacios no es como la arena, no es como el ripio que cubre el 100% de la capacidad del camión. Entonces hay que tener cuidado, que yo creo que todas las entidades chicas no van a llegar a eso, pero quiero hacer énfasis en que aquí le estamos colocando un problema a los municipios, básicamente cuando tienen que hacer su trabajo de POA y básicamente de la zona central al sur, porque en el norte no tenemos este problema. Gracias, presidente. No, una cosa muy breve. Yo creo que uno de los grandes problemas son los municipios, porque no tiene una norma, por lo menos yo hablo de la región metropolitana, no tiene una norma de cómo tratar lo que sacan de las podas de árboles. ¿Y qué es lo que hacen? Y podría dar con ejemplo los municipios que hacen esto. Los meten debajo los escombros duros, para que no se ven, y los depositan en los pozos y generan un daño posterior muy grande. Entonces, a mí me parece bien el primer inciso porque incorpora que hay que tener normas respecto a esto, a los vegetales también, y no dejarlo como algo sin regulación. ¿Cuál es la norma? El compostaje sería uno de los aspectos, pero a mí lo que más me preocupa es los que no van a compostaje. ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué se hace hoy día? Por lo menos yo puedo hablar por la región metropolitana, que es un tremendo problema porque lo están metiendo debajo de los duros. Y puedo decir, Elisa Correa, ahí hay pozos de 22 hectáreas, o sea, inmenso, y lo van metiendo por debajo. Y eso es de hecho, creo, entiendo que eso está sancionado. Entonces yo, presidente, mantendría el criterio de, primero, votación separada, aprobar de todas maneras tratar los vegetales y el segundo, no aprobarlo para efectos de que quede como norma para el reglamento y se pueda después regular de acuerdo a distintas situaciones, distintas regiones, distintos problemas. Presidente, que yo estoy de acuerdo yo creo que es necesario establecer una norma para el tema de los residuos vegetales. Sí creo que hay que revisarlo un poco más. Yo tengo algunas dudas porque hoy día lo que estamos diciendo, cuando usted haga compostaje, ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo de verdad estoy con hartas dudas porque, además en el contexto, creo que hay que tener una norma. En eso yo coincido con el senador Letelier. No sé si ahora, en este espacio y a través de una indicación, no sé si me pueden clarificar más. Lo de los 3 megas era algo de la ley original y no voy a indar más en eso. Pero tengo dudas respecto, porque ¿qué dice salud? O sea, esto está en una normativa también en salud, el tema de los residuos. Y no conocemos ahí qué opinión tiene al respecto.
El Ejecutivo y después Pablo. Presidente, solo para que a la hora de tomar la decisión se considere que esto es algo que hoy en día existe y que hoy día en el fondo va a cualquier parte, va a los ríos, va a vertederos ilegales, Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ordenando la casa y tratando de que esto vaya y esté bien reglamentado y donde, por lo tanto, si se está haciendo compostaje, existe una autoridad que pueda ir y decirle a alguien, porque cuando está en el río, cuando está en un vertedero ilegal, no se le puede decir a nadie nada. Entonces, la verdad es que quizás podemos discutir si es óptimo o no es óptimo 300, debería ser 299 o 301, pero la verdad es que estamos solucionando un tema en términos de que hoy día esto está yendo y está generando problemas reales a la gente y por lo tanto no es que no exista y ahora va a existir. Existe y está generando todos los problemas que puede generar la ilegalidad. Entonces, esto sí, o sea, los residuos existen y no porque no pongamos esto en la ley van a dejar de existir. Y eso es importante porque en el fondo todas las cosas tienen un costo alternativo. El costo alternativo hoy día es altísimo. El verter todos estos desechos en los ríos genera un impacto altísimo en el agua que tenemos, el agua que vertemos en el mar. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante poder legislar al respecto. No, yo pregunto una interrupción a Michelle. ¿De qué norma obliga a los municipios a tratarlo de una u otra manera, los residuos de los cortes de árboles? Porque hoy día no van a compostaje, yo no había oído eso, por lo menos en la región metropolitana, puede que en otras regiones sí. Entonces hoy día hay un descontrol muy grande, muy grande. Presidente. Entonces a mí por eso, el inciso al compostaje no resuelve tampoco ese problema, ¿entiendes? O sea, hay que ver cómo se resuelve. Por eso prefiero dejarlo en reglamento. Presidente, yo entiendo que tenemos una geografía muy distinta a lo largo del país. Y no quiero que se malentienda, pero es evidente que hoy la práctica es mala. Y esto puede generar un muy buen camino en muchas regiones donde la posibilidad del compostaje para mejoramiento del suelo es importante. Yo entiendo que algunos tienen una visión distinta a partir de su realidad. La cosa es que hoy el generar un proyecto para hacer compostaje cuando tiene que hacerlo con un volumen muy bajo y definiciones inadecuadas hacen que esto se siga tirando a los ríos. Y lo que se busca, y en eso yo pediría que se tenga, si es necesario, podamos dejar pendiente la norma para conversarlo más. Esto es una tremenda solución para la zona del Valle Central hacia el sur. Es una tremenda potencialidad para mejoramiento del suelo y donde esto no termine como termina hoy, que es una mala solución. El senador Proens puso el tema de las cortas de árboles. Eso es una parte. Yo veo muchos otros residuos vegetales. Y yo propondría que podamos dejar pendiente la conversación porque para ciertas partes del país, presidente, más allá de si son 300, 250, el tema es cómo generar una situación que sí afecta sectores del país de una forma distinta. Quiero decirlo de la siguiente forma. Yo represento probablemente la región donde hay más agroindustria por kilómetro cuadrado de Chile. Y eso va a seguir creciendo. Y el no pensar qué pasa en eso es no pensar cómo se está haciendo un daño tremendo a muchas comunidades. Y ese es el punto que se quiere tratar de encauzar. Entonces, bueno, mira, hoy día todos estos materiales van a relleno sanitario autorizado, en realidad. Sí. Porque no se pueden botar en río, no se pueden botar, eso está ilegal. Entonces, claro, pero ahí tenemos autoridades que no están haciendo su trabajo. Al final, si esto está ocurriendo, no se puede. Ahora, yo lo que propongo es que tal vez le demos vuelta, como dice Juan Pablo, lo dejemos un poquito pendiente, pero podríamos establecer una propuesta, una modificación de la indicación de que validar y poner la existencia del compostaje, pero debiera también establecer un reglamento, qué es lo que es compostaje, cómo se va a hacer y establecer la magnitud o la capacidad de carga que va a tener cada territorio para poder tener un compostaje que no se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental. Que es cierto, no va a ser igual en todas partes,
porque no debe ser lo mismo si está al lado de una ciudad o dentro de la ciudad que si está en una zona rural. ¿Te das cuenta? Entonces, yo prefiero que le demos una vuelta, que lo hablemos un poco con Salud también, y tratemos de tomar el tema para resolverlo, no para, pero hagámoslo. En eso mismo, presidente, que eso considere cuál es el parámetro para los residuos industriales inertes. Lo que pasa es que con residuos industriales inertes es muy complejo, porque los residuos industriales inertes, tú tienes todo tipo de residuos que tienen impactos ambientales también pueden tener impactos ambientales. Si tú, por ejemplo, si ustedes recorren el río Mapocho, muchos de esos son residuos industriales inertes, ¿verdad? Tienen un impacto ambiental. Ahora, muchos de esos residuos, por ejemplo, pueden ser inertes, pero en ciertas condiciones dejan de ser inertes, cuando se queman o cuando tienen lluvia, por ejemplo, algunos lixivian. Entonces, pero yo no me metería en eso, trataría de tratar los residuos vegetales, que sabemos que se trata de establecer la existencia de una tecnología que se llame compostaje, decir qué es lo que va a ser compostaje, porque no es lo mismo, o sea, tirar estos residuos vegetales, como dice Carlos, en un hoyo no es compostaje. Tiene que tener ciertos requisitos para que sea considerado compostaje, que tiene que tener tratamiento biológico, puede ser con lombrices, puede ser con otros, y establecer también una regulación, decir, bueno, cuánto volumen se va a considerar que no requiere tener estudio de impacto ambiental, porque veamos todos esos aspectos en la idea de avanzar. Entonces dejémoslo para ver si mañana podemos tener una idea, resolvemos antes de empezar. Enseguida, a la página 9 del comparado, la indicación número 5 de los honorables senadores señora Ordene y señor Girardi para página 9. Cuatro. Ay, perdón, ya. La indicación número 4 en la página 5 del honorable senador señor Sandoval para incorporar al final del inciso 11 cuater propuesto un inciso final nuevo del siguiente tenor. Los antecedentes proporcionados por los proponentes o titulares de un proyecto o actividad deben contener información actualizada, detallada y fehaciente respecto a los datos del proponente o responsable del proyecto, así también como los del proyecto sometido a la consulta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y judiciales que establece la ley. Solamente bien general, porque en el sistema de evaluación, ¿verdad?, existe toda la regulación, las exigencias de información, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se plantea acá es básicamente, ¿no es cierto?, es que la información a veces no siempre, a pesar que se está planteado en el sistema, ¿verdad?, no siempre puede ser, incluso a veces puede ser mal interpretada o incluso con información desactualizada. Es solamente darle ese contenido a la indicación. De los honorables senadores señora Ordene y señor Girardi, para agregar a continuación del punto aparte que pasa la siguiente frase en el inciso final, en el inciso quinto propuesto por la Comisión de Economía. ¿Lo leo o señalo la frase? ¿Leo lo aprobado por la Comisión de Economía y después señalo la frase?
Ya. La resolución de calificación ambiental contendrá los permisos ambientales sectoriales, los que se otorgarán dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, siempre que sean compatibles con los plazos y procedimientos de este y de acuerdo a lo señalado en el reglamento. Entonces, la modificación propuesta es para agregar la siguiente frase. Asimismo, indicará cuáles son los permisos ambientales sectoriales mixtos que deberán ser tramitados en los respectivos organismos sectoriales. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con su indicación. Presidente, no puedo menos que no aprovechar la ocasión y la oportunidad para expresar mi opinión. Y creo que yo, en lo personal, presidente, apruebo la indicación desde todo punto de vista, ¿no? A continuación, en la página 12, la indicación número 6 se refiere a la caducidad. La indicación número 6 de los honorables senadores señora Órdenes y señor Girardi para suprimir lo agregado al final del inciso primero del artículo 25 ter, que es lo siguiente: o desde la notificación de la última resolución de los recursos administrativos interpuestos, o desde que quede firme o ejecutoriada la sentencia que se pronuncia sobre él o los recursos judiciales presentados en su caso. Esta norma amplía los plazos de caducidad hasta que queden ejecutoriadas o afirmen las sentencias judiciales, y los senadores proponen su eliminación. Señor presidente. Esta es una de las medidas más importantes del proyecto de ley desde el punto de vista del Ejecutivo, porque estamos viendo que efectivamente hoy en día no existe un ajuste al plazo de la caducidad de la RCA, ya que hay que recordar de que la ley dice que por el mero hecho de que hayan transcurrido 5 años desde la dictación de la RCA, si es que el titular no pudo iniciar el proyecto caduca. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Puede ocurrir de que mediante una interposición de una acción judicial o administrativa se someta a juicio y que un tribunal resuelva de que el proyecto está ok, pero ese juicio duró 3 o 4 años. Entonces el titular tiene 1 año solamente, por ejemplo, para iniciar el proyecto. Y hay que esperar, y hay que también tomar en consideración de que este juicio, lo más probable, que son 3 o 4 años a un proyecto que todavía no se ha iniciado. No existen empleos en operación, no existen empleos en construcción, es un proceso que solamente está en papel y que espera ver la luz. Entonces, nosotros como Ejecutivos proponemos de que si hay un litigio por el cual una autoridad administrativa o judicial señala de que el proyecto o la actividad cumple con los estándares ambientales, ese plazo se entienda suspendido, como así también existe en otro tipo de instituciones, ya sea en derecho civil, en derecho comercial. Entonces, para nosotros, lo que estamos teniendo es otorgarle certeza a un titular de que tuvo su RCA, o sea, ya pasó una evaluación ambiental favorable, se tuvo que someter a un juicio. En el juicio, por segunda vez, su proyecto también fue catalogado favorablemente, tenga el mismo plazo que originalmente había dictado la RCA para poder iniciar la construcción de su proyecto. Porque hay que recordar que esto es post-RCA, o sea, a veces, y la mayoría de las veces, post-RCA el proyecto tiene que seguir requiriendo permisos. Entonces, si es que yo tengo, en vez de los 5 años originalmente,
1 o meses producto del juicio, ese proyecto no puede la luz. Entonces, lo que estamos diciendo simplemente es que un proyecto que fue favorablemente evaluado en 2 instancias, es decir, la RCA y el litigio posterior, pueda concretarse y de esa manera generar los empleos que necesita nuestro país. Bueno, mira, aquí hay un tema bien complejo porque nosotros acabamos de vivir una experiencia bien dolorosa con Nova Austral, que justamente usó de manera fraudulenta el litigio para impedir el cumplimiento de la caducidad. Y después nos dimos cuenta que era una empresa totalmente especulativa, que presentaba informes falsos, que hoy día está perseguida penalmente, gracias a lo actuado por esta comisión. Entonces, ese es un primer argumento. Lo segundo es que hoy día estamos viviendo una situación ambiental muy cambiante y acelerada. Solo le quiero dar el antecedente que el CR2 señala en su informe, que está puesto en la página de CR2, por ejemplo, que el caudal de los ríos, la zona de Copiapó hasta Santiago y hasta la región de O'Higgins ha disminuido un 70% el caudal en estos últimos años. O sea, que la disminución de caudales en la zona de lo que se llama la zona de la mega sequía que llega hasta Temuco o Valdivia ha disminuido en cerca de un 35%. Y esto está ocurriendo en los últimos 5 o 6 años. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que como las condiciones ambientales hoy día estamos enfrentados a un contexto de calentamiento global que son extremadamente dinámicas. De hecho, cuando uno escucha hablar de la propuesta del IPCC que señala que en los próximos 20 años la temperatura puede llegar a aumentar 2 o 3 grados, va a cambiar todos los escenarios ambientales y por lo tanto yo creo que ahí donde hay un tema que la validez que pueda tener una resolución de calificación ambiental, estamos hablando de que vaya más allá de los 10 años, porque justamente a los 5 años se extingue, pero que vaya más allá de los 5 años justamente porque puede haber ocurrido un proceso judicial intermedio que tú puedas tener que finalmente después de 10 años sigue siendo válida la resolución de calificación ambiental. Entonces, yo creo que aquí tenemos un tema mayor, ¿no? Y que yo creo que no hay condiciones ecológicas y de previsión del futuro para poder establecer ese tipo de evaluaciones. O sea, creo que sería muy delicado. Por ambas razones, ¿no? Por el uso malicioso, malintencionado, o por la situación cambiante extrema de nuestras condiciones ecológicas, que están afectando a todo el planeta y Chile va a ser uno de los países más afectados. A eso se debe, yo creo que la reflexión que nosotros hemos planteado. Se ofrece la palabra. Señor presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con los casos que usted señala, fueron casos nefastos, son casos que efectivamente dañan nuestra economía, pero hay que pensar de que esos casos en particular no dicen relación con lo que se está proponiendo en esta medida, porque en esta medida estamos hablando de 2 proyectos, o sea, estamos hablando de un proyecto que fue evaluado en 2 instancias y que la caducidad del proyecto estaría impropia por causas no imputables al titular, es decir, el titular, quien cumplió ambientalmente sometiéndose al CEIA, cumplió ambientalmente demostrándole a un tribunal ambiental, demostrándole a la Corte Suprema de que su proyecto sí es viable y que cumple con todos los estándares técnicos y que nuestro organismo puede ser Tribunal Ambiental, puede ser Corte Suprema, puede ser CEIA, dicen usted está en regla, usted puede desarrollar su proyecto debido al plazo propio de cualquier litigio, el proyecto no ve la luz y se entrampa y puede morir. Entonces, yo comparto las aprensiones y efectivamente, y creo que esta comisión ha hecho bien en empoderar nuestra institucionalidad ambiental, pero no hay que mezclar ese tipo de casos para este tipo de medidas que efectivamente sí tienen un impacto positivo en la inversión, positivo en empleo. Esta medida se traduce en que en proyectos que fueron producto de litigios, fueron sometidos a consideraciones por una segunda vez, cumplieron con los estándares técnicos y aún así no se pueden desarrollar. Entonces, al Ejecutivo le parece del todo prudente que un proyecto que es sometido 2 veces a evaluación y que después va a seguir sometiéndose a todos los permisos sectoriales correspondientes pueda desarrollarse, porque ese proyecto, la materialización de ese proyecto se traduce en inversión y empleo para todas las regiones. Pero tú también puedes tener un proyecto con resolución de calificación que finalmente logre concretarse después de 10 años.
Es que, presidente, si el proyecto tuvo una RCA y esa RCA fue impugnada y el Tribunal Ambiental o la Corte Suprema encuentran que esa RCA no cumple con las medidas técnicas, el tribunal lo va a desechar, va a decir que ese proyecto no puede ver la luz. Entonces, aquí estamos hablando de proyectos que pudieron sortear el litigio y pudieron ver la luz y que al final no van a poder ver la luz producto de que el plazo de los 5 años no se encuentra interrumpido. Porque hay que recordar que este plazo de los 5 años la intención del legislador fue para que no exista una especulación respecto a proyectos que obtienen su RCA y no se materializan, pero por causas imputables al titular del proyecto. En este caso, las causas no son imputables al titular del proyecto, sino que simplemente está haciendo una defensa en sede administrativa, en sede judicial, y salió favorable. Entonces, simplemente estamos diciendo como Ejecutivo de que un titular que cumplió con las normas del Servicio de Evaluación Ambiental y posteriormente sorteó un litigio pueda materializar su proyecto. Presidente. Entonces, el único problema acá es un problema ambiental. Le doy la palabra al tiro Rafael, que es que efectivamente, más allá de toda discusión, después de 5 años, después de 10 años, puede que las condiciones ambientales hayan cambiado totalmente. Y lo que fue válido hace 10 años, después no lo es. De hecho, todo lo que tenga que ver con impacto en medio ambiente, yo creo que en 10 años vamos a vivir una realidad totalmente distinta. Y eso yo creo que lo vamos a vivir en todo el territorio nacional. Rafael. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo por la experiencia vivida. Yo creo que hoy día basta con que cualquier persona pueda, sin motivo alguno, poner un recurso en los tribunales y frenar el desarrollo de cualquier proyecto en una región que puede ser importante. Y eso se ha visto, se ve que incluso ni las comunidades, sino que muchas veces gente externa llega a los lugares, los convencen de hacer una demanda, hace la demanda y estos proyectos empiezan a vivir una tremenda procesión, por decirlo de alguna manera, primero en la Corte de Apelaciones, después en la Suprema, y pasan muchos años antes de que se resuelva. Y obviamente que no solamente es la empresa la que se ve perjudicada, sino que también la región, porque cumpliendo todos los objetivos y todo lo que la ley indica, y además, como dice el asesor del Ministerio por su intermedio, presidente, habiendo ganado en los tribunales, obviamente se puede demorar 4 años y ese proyecto se va a morir, no porque no tuvo la intención de hacerlo, sino que le dilataron de tal manera el proceso que no tuvo la oportunidad ni siquiera de partir. Entonces, ante esa situación, yo creo que es necesario tomar ese resguardo, dar el tiempo perdido para estar en los tribunales y de ahí parte la RCA, como también sería partidario que aquellos proyectos que tienen RCA y no partan, reevaluarlo distinto si no tiene un argumento técnico ni nada para poder partir, porque ahí sí sigo con usted de que puede haber cambiado la tecnología, pueden haber cambiado los procesos, puede haber cambiado todo y llevan 10 años con una RCA que no parte. Yo creo que son dos cosas distintas. Uno es un proyecto que no parte porque no quiere partir, o porque puede ser hasta una especulación, y segundo, es un proyecto en la cual no tiene responsabilidad alguna, que lo han llevado a los tribunales, sacó la RCA de buena forma, ganó los tribunales de buena forma y que obviamente se le imputa un periodo perdido a algo que ellos no tienen culpa. Yo creo que esas son las dos realidades, presidente, y por eso yo voy a apoyar y voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo, porque marca una diferencia sustancial con la realidad. Muchos de estos procesos solo se judicializan para perjudicar y no porque tengan razón. Y eso es lo que yo quiero poner. Yo entiendo que la tecnología, sobre todo en el área que más no impacta a nuestra región, que es la minería, pero también debo reconocer que la minería es una de las que más se actualizan y las que más van en la vanguardia de mejorar. Toda actividad impacta y la minería no está ajeno a eso. Y con respecto a una acotación que hizo usted, presidente, del río Copiapó, yo le voy a decir que el año 87 Copiapó terminó 33 años de sequía sin lluvia alguna. Y sin embargo, el Valle de Copiapó ha seguido subsistiendo, a pesar que lo han querido matar 1000 veces por falta de agua. Y sigue subsistiendo. El Valle de Copiapó riega 8.000 hectáreas de cultivos, más la minería, más la empresa sanitaria, y todavía no se seca. La especulación de que se seca es muy grande. Estamos saliendo, muchas empresas están saliendo a desalar. Sin embargo, se le quiere aplicar un impuesto a la desalación. ¿Quién va a querer ir a pagar algo si no tenemos cómo? Los técnicos, presidente. Los técnicos de todo el mundo dicen
que el mayor río que tiene Chile es el agua desalada, para poder subsanar todos los problemas. Y le digo con mucho orgullo, a pesar de ser una región chica, pequeña en la parte agrícola, no existe ninguna región más tecnificada en la de Atacama, al menos la provincia de Copiapó, donde casi el 99% de los cultivos son tecnificados. No así en el resto del país, no así en el sur de Chile, que todavía esperan que haga la pega la lluvia, o cuando ellos dicen que hay sequía, a mí me da vergüenza, porque yo veo los ríos llenos de agua y nadie cultiva y nadie riega, porque no hay infraestructura, pero no es por falta de agua. El 80% del agua en nuestro país cae al mar y no se aprovecha. Eso, presidente. Bueno, lo que pasa es que tenemos mucha evidencia científica y eso tenemos que evaluarlo, y que las condiciones ecológicas van a tener un cambio que nunca han tenido en la historia de la humanidad conocida, desde el punto de vista que en pocos años se pueden modificar de manera muy profunda las condiciones basales que habían. Esa es la realidad, por eso que este tipo de iniciativa hay que reflexionarla muy bien. Jimena, ¿tú tienes...? Hola. O sea, el fundamento de la indicación precisamente es eso, porque en un plazo, o sea, la sequía ha sido, solo para dar un ejemplo, un efecto constante en la última década. Entonces, el impacto es tremendo, y eso, la tendencia va a ser esa, no solo en sequía, ahí ya el tema de la emergencia climática. Y en 5 años, efectivamente, las condiciones y las dinámicas ambientales cambian sustantivamente. Por lo tanto, lo que pretendemos hacer a través de esta indicación, efectivamente, porque la caducidad es un aspecto objetivo, son 5 años, listo. Si no se relativiza, vamos a quedar en 10 años, y yo, sobre todo al recurso hídrico, el acceso al recurso hídrico es uno de nuestros principales problemas. Yo lo digo por Hidroaicén. Claro, el Báquer es el río más caudaloso de Chile, se podría haber justificado un megaproyecto desde ese punto de vista, pero cuando el caudal aumenta 2 metros, disminuye 2 metros, y las medidas de verdad parecían casi como que eso fuera un hecho muy normal. Y así está escrito en el informe. Y las medidas de mitigación. Entonces, ese hecho además van a cambiar en el sur, el recurso hídrico. Hoy día hay déficit hídrico, aunque nadie lo crea. Quizás hay que tecnificar, yo estoy de acuerdo que es una opción. Pero en 5 años las dinámicas medioambientales cambian mucho, y de eso no se va a hacer cargo nadie si es que lo relativizamos. Yo estoy por aprobar. Senador Proes, ¿cómo vota? Senadora Órdenes. A favor. Senador Monte. A favor. Presidente. Aprobar la indicación 3-1. Ahora nos vamos a página 29. ¿Ah? 29, sí. La indicación número 7, a la letra B del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Qué pasó? A la página 29. Hay una indicación. La indicación de los honorables senadores señora Órdenes y señor Girardi para intercalar un inciso 13º en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del siguiente tenor. Pasando a los otros al orden correlativo pertinente. En todo caso, las direcciones de obras municipales deberán recibir e ingresar en la correspondiente plataforma los reclamos que se presenten en sus oficinas dentro de plazo. Presidente, ¿me permite?
solamente como una cosa que me llama la atención, esto es una cosa de vivienda, no es un tema medioambiental que yo creo que a nosotros no nos correspondería ver. Sé que estamos viendo el proyecto completo, pero seguramente cuando haya sala nos van a pedir las indicaciones y ahí las podremos hacer. Pero solamente porque entiendo que nosotros estamos viendo las cosas medioambientales nomás, pero era eso. Jimena. 7. Acá, y hay otras indicaciones que van en la misma línea más adelante. El tema, efectivamente, de las plataformas digitales, yo creo que es algo a lo que tenemos que apuntar y es donde la mayoría de los ciudadanos finalmente nos vamos a mover en ese tipo de plataformas. Y desde ese punto de vista creo que facilita bastante ciertas tramitaciones. Pero hay lugares donde efectivamente todavía ese ejercicio es más complejo. Entonces estamos dejando fuera el sustento de esta indicación a usuarios o ciudadanos que frente a algún tipo de reclamo que cómo lo presentan dentro del plazo dentro de la oficina. Es decir, lo que planteamos es que la Dirección de Obra Municipal puedan ingresarlo por ello a la plataforma. Ejemplo, la comuna de Tortel tiene 600 habitantes. Ahí tenemos Río Pascua, Desembocadura al Báquer. O sea, cómo el tortelino va a acceder y con problemas de internet frecuentes. Villa O'Higgins, lo mismo la comuna O'Higgins, Campo Hielo Sur. O sea, si se trata de temas de aguas, por ejemplo, el tema es bien complejo del acceso. Y lo que queremos efectivamente que, si bien creemos que son buenas las plataformas, que no se condicione el acceso a los usuarios, sobre todo en regiones, apuntando un poco a la situación particular. Señor presidente, más allá de estar de acuerdo con lo que dice el senador Proens, nosotros no tenemos problemas con la indicación. No sé si la aprobamos en forma unánime. Vamos a la página 31, a la indicación número 8. Para reemplazar en la ley general el artículo 166 bis C propuesto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones por el siguiente. Artículo 116 bis C. Las indicaciones de la senadora Órdenes y del senador Girardi. Indicación número 8. Para reemplazar el artículo 116 bis C por el siguiente. Aprobado por el director de obras municipales un anteproyecto u otorgado una autorización para subdividir o un permiso de edificación, de urbanización o de cambio de destino de un edificio existente que afecten el interés general de la comunidad, se deberá publicar la autorización o permiso en el diario oficial y en un periódico de circulación local, o si no lo hubiere, regional, dentro de los 10 días posteriores a su otorgamiento. Además, se instalará un letrero visible en el lugar de la obra por al menos 10 días hábiles, transcurridos los cuales se presumirá de derecho conocido por todos. Se entenderá que afectan al interés general las subdivisiones que conlleven crecimiento urbano por extensión o por densificación u ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local, los permisos de urbanización en suelos de uso agrícola, los cambios de uso de suelo o de destino de un edificio actualmente destinado a espacio público o áreas verdes y los demás proyectos que determine la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Adicionalmente, la Ordenanza General podrá establecer otras formas, plazos y condiciones mediante las cuales se podrá informar al público, al Consejo y a la Junta de Vecinos de la aprobación a la que alude el inciso primero. Bueno, esto es una norma solo de publicidad, porque yo creo que son 10 días, es casi un periodo anecdótico, pero igual para que nadie pueda decir que no tuvo la información. Solo señalar que muchos proyectos tienen grandes impactos ambientales. Yo solo creo que proyectos como el Costanera Center, nosotros hemos dado cómo tienen impactos ambientales y estos proyectos pueden irse desarrollando desde el punto de vista
de generar impacto también en regiones, y por eso es ampliar una medida que a nosotros nos parece razonable desde el punto de vista de darle más transparencia y que nadie pueda de ninguna manera señalar que no tuvo información respecto al eventual proyecto. Señor presidente, con respecto al plazo no tenemos aprensiones, sí tenemos aprensiones con el tema de que se entiende por interés general. ¿Cuál es el problema? Que como está redactada la indicación, por ejemplo, generalmente los suelos rurales, porque tenemos que los planos reguladores pueden establecer plano rural y plano urbano. Generalmente los planos rurales son a su vez también, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, también con uso agrícola, es decir, y lo que pasa es que en las prácticas, cuando hay una empresa que necesita un permiso de construcción en suelo rural, es el famoso IFC. Entonces, con esto, por ejemplo, por uno solo de los ejemplos, se va a entender que cualquier empresa que pida un FC, o la gran mayoría del FC, va a tener que caer en este procedimiento, que es un procedimiento especialísimo. La norma lo contempla para procedimientos que son de interés general. ¿Cuál era el motivo de la indicación original también del Ejecutivo? Lo que pasa hoy en día que los plazos no se cuentan correctamente con respecto a la impugnación de los permisos, sino que lo que se determina es que quien está impugnando el proyecto dice que su plazo se empieza a computar una vez que pide el permiso de edificación por ley de transparencia, una vez que ya ha vencido el plazo y una vez que el edificio ya empieza su construcción. Entonces eso genera un problema. ¿Por qué genera un problema? Porque se empiezan a ver edificios que están en etapa de construcción, a veces con promesas de compraventa ya suscritas, a veces con financiamiento ya entregado, a veces con las medidas de mitigación de impacto vial que mencionaba el presidente, que tienen que practicarse en los casos como el de Costanera Center, por ejemplo, y esto al final lo que hace es entorpecer el proyecto. Entonces, en ese sentido, la indicación del Ejecutivo, en cuanto a darle certeza tanto a las personas que quieren impugnar un proyecto como a las personas que están desarrollando el mismo, y el Ejecutivo no se muestra conforme con respecto a la indicación presentada, ya que estamos ampliando el espectro y estamos aumentando la incerteza jurídica en esta materia en el sector inmobiliario. Yo entiendo y creo que nunca fue nuestra intención eliminar la parte, yo no sé por qué, en mi opinión debió haberse quedado, además se instalará un letrero visible en lugar. Entonces yo lo que propongo, y el Ejecutivo está de acuerdo, en que se pudiera agregar esa frase, además se instalará un letrero visible en el lugar de la obra por al menos 10 días hábiles transcurridos, los cuales se presumirá el derecho conocido por todos, justo después de si no lo hubiere un periódico de circulación local o si no lo hubiera regional, y además se instalará. Yo lo agregaría, pero no modificaría el resto de la norma, señor presidente. Ya, pero para eso nosotros tendríamos que también agregar que cuando se entiende de interés público no son solo los edificios públicos, ¿no? Por ejemplo... No, por eso estoy diciendo que debiéramos establecer además que debiera haber una modificación de lo que se entiende, porque se entenderá que afectan al interés general los edificios de uso público y los demás proyectos que determine la ordenanza general. Entonces, también es importante ampliar ese concepto porque es muy poco claro, es poco objetivo, es poco objetivable. Entonces, hay muchos que podrían aducir que teniendo un impacto no son parte del interés general. Pero para eso existen las ordenanzas, presidente. Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con que efectivamente hay que proteger aquellos edificios que sean de interés general y sobre todo aquellos que revisten características importantes en cuanto a uso público. Y eso es justamente lo que está haciendo la ordenanza, y la ordenanza la hace también, intervienen las instituciones y los organismos técnicos del Estado, ya sea MIMBO, ya sea la Dirección de Desarrollo Urbano, etcétera. Entonces, dejar esto consagrado por ley, nosotros consideramos de que sí afecta a la inversión. Estamos de acuerdo con como dice la Michelle, en reponer medidas de publicidad. No tenemos en contra de la medida de publicidad, siempre y cuando se resguarde la certeza desde cuándo se empieza a computar el plazo y desde cuándo se empieza o desde cuándo se termina el mismo.
Jimena, yo no sé si está de acuerdo, pero podríamos incorporar el tema de los 10 días, pero tendría que quedar claramente en la historia de la ley de que se considera interés general para las ordenanzas la densidad de los que van a generar los determinados proyectos que se desarrollan ahí, porque si no, yo insisto, el Costanera Center podría incluso, si hay una situación ambigua, quedar como fuera de este criterio. Entonces, tiene que ser muy claro que en la historia de la ley se considera no solamente los edificios públicos, sino todos aquellos desarrollos que por densidad puedan tener impactos sobre la población desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la calidad de vida, desde el punto de vista del transporte, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, señor presidente. ¿De acuerdo? ¿Se aprobaría en eso con modificaciones? O sea, en el fondo, todas aquellas construcciones que por su densidad tengan impacto, Claro. tengan un impacto vial o en la calidad de vida de las personas. ¿Eso es? Se tiene que considerar al momento de desarrollar la ordenanza y se va a agregar, Pero en la historia. sí, en la historia de la ley, y se va a agregar que se va a agregar en el punto de los 10 días hábiles. Claro, Además, ya, se instalará un publicidad. letrero visible. El último. ¿Ya? Ya, entonces lo vamos a probar en esas condiciones. Se aprueba con modificaciones. Aprobado. Con modificaciones. Ya. La indicación, perdón, página 35. La indicación número 9 de los honorables senadores señora Órdenes y señor Girardi para intercalar en el artículo 136 en el inciso que se agrega al artículo 136 del Código de Agua, entre la palabra presentaciones y el punto aparte, la frase debiendo siempre considerar el acceso a la población más vulnerable. Es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo, Rafael? Clase número 9. Es lo mismo. Explique, presidente, lo que significa considerar el acceso a la población más vulnerable. Quiero entender que en el tema de agua, la población siempre tiene que tener prioridad. Tengo una propuesta, presidente. No entrar en discriminación. Sí, porque también está la indicación número 10, va en el mismo sentido del senador Sandoval. O sea, vulnerabilidad en el sentido de posibilidades de acceso, quizás es eso, hay que reforzarlo. Sí. No en el sentido clásico desde el punto de vista socioeconómico, tiene que ver, porque hace un rato me equivoqué, estaba hablando de vivienda urbanismo, el ejemplo que diera para esta observación respecto de agua. En la comuna de Ortel, en la comuna de O'Higgins, por ejemplo, en la región de Aysén, no hay oficina ni gobernación presente. Entonces, ¿cómo excede a la plataforma o con alguna observación? Y por eso, en la primera indicación yo hablaba de la ¿Cuál es el oficina. término que propones? Es que el senador Sandoval tiene una que me parece que la redacción es atendible, sí. Bien. Qué pena que no esté el senador Sandoval para que me escuche. ¿A usted le cuenta? No, pero mira. Es que el senador Sandoval lo que Presidente. hace, da la opción de que se puedan hacer las presentaciones en soporte material o físico. Eso es Ricardo. Presidente, Sí, con la presentación. La aprehensión de la senadora es muy válida. Es más, también fue levantada en la Comisión de Economía por el senador Elizalde, y justamente con el motivo de que no todas las personas tienen acceso a la plataforma digital, es que se deja hoy en día la posibilidad de que esas presentaciones también puedan ser físicas y, mediante la indicación del senador Sandoval, que puedan ser físicas y que le corresponda a la institución, ya sea DGA o Gobernación, ya que los trámites pueden partir por ambas ventanas, lo incorpore a la plataforma digital. ¿Cuál es la idea? La idea como economía es de que vayamos en pro de la digitalización, pero es verdad que la digitalización desgraciadamente no llega a todos los lugares de Chile, así que ese es el motivo de la indicación, y la aprehensión de la senadora es compartida por el Ejecutivo. Presidente, es garantizar el acceso. Yo creo que en eso hay que ser más certero en la redacción.
Y claro, porque mi preocupación tiene que ver, las gobernaciones tramitan el tema de los derechos de agua. Ahí siempre hay un tema de atraso, sí, de información a la DGA, pero bueno, un tema más práctico. Pero los dos ejemplos que yo doy, ese es mi tema, no tienen gobernación. Y distan a 3 horas, o sea, la otra está a 6. O sea, que se autorice a las gobernaciones, pero tengo el tema, ¿qué hacemos en comunas donde no hay gobernaciones? Yo estoy de acuerdo con la indicación del senador Sandoval. ¿Dónde están lejos? O sea, no tienen representación ni delegación. Eso no ocurre. Vaya. El Código de Aguas, como lo mantiene actualmente, es que, claro, cuando hay en la región una oficina de dirección regional, uno puede ir y presentar, pero las gobernaciones provinciales, que son las que están actuales antes del nuevo cambio de ley, tenemos entendido que sí abarcan todo el territorio. Es verdad que en la práctica el papel no aguanta lo que pasa en la realidad, donde la gobernación puede quedar a 3 horas, o sea, pasa en el norte, pasa en el sur, pasa desgraciadamente en todo Chile. Y esa es la idea justamente de la tramitación digital, porque si yo físicamente me encuentro a 3, 4, 5 horas, yo voy a poder tramitarlo digitalmente y es como si estuviese en la misma oficina si es que tengo acceso a un computador. Pero hay veces que incluso ese computador no está. Por eso nosotros mantenemos la posibilidad de que se pueda realizar la presentación física. Estamos conscientes del problema, pero creemos que la solución es implementar la digitalización. No, está petando. Incorpórase los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 134 que comienza en la página 38. Yo respecto a esta indicación, presidente, tengo dudas sobre la admisibilidad. No, pero... ¿Usted considera que es inadmisible? Sí, porque está creando un registro de peritos externos a cargo de la Dirección General de Agua. Y aun cuando está expresada en términos podrá, pero el podrá no significa nada. ¿Ah? Y también entrega facultades a la Dirección General de Agua. No sé, es mi impresión. No, la verdad es que yo la considero inadmisible. Presidente, es que acá se habla de la figura de peritos externos y lo que se planteó en la Comisión de Economía, entiendo yo, porque en el fondo se está haciendo reposición de una indicación que el Ejecutivo retiró, porque se acordó en la Comisión de Economía que efectivamente... La secretaria dice que es inadmisible, entonces no discutamos lo que... O sea, yo creo que es Está inadmisible. creando un registro Bueno. que tendría que llevar la Dirección de Agua. Sí, le damos la palabra al Ejecutivo y después el presidente la declara inadmisible. Presidente, nosotros no tenemos problema en patrocinarla. Junto con el patrocinio y dejando al final el tema de la admisibilidad de la moción, queremos señalar de que esto de los revisores externos, peritos, se debe a que hoy en día la DGA sabemos que no da abasto en temas de fiscalización, no da abasto en temas de solicitud y desgraciadamente no existen los recursos. Entonces, nosotros como Ejecutivo queremos potenciar la DGA liberando ciertos recursos en cuanto a que hoy en día entran aproximadamente 9.000 solicitudes al año a la DGA y evidentemente se está generando un stock y esa generación de stock se traduce en que hay proyectos de inversión que no ven la luz. La presidenta Bachelet hizo eco de este problema y el año 2016 emitió una circular, la cual hoy en día forma parte de la regulación pero no está a nivel legal. Donde esta iniciativa, a su vez, fue por la Comisión Nacional de Productividad
vista de manera positiva, pero insuficiente. ¿Qué es lo que propone o por qué nosotros creemos y patrocinamos la iniciativa indicada por el senador Sandoval? Es porque esta iniciativa solamente tiene que ver con aspectos de revisión. La facultad de fiscalización de la DGA no queda en ningún momento modificada. Con esto consideramos de que se van a liberalizar recursos para que la DGA tenga mayores atribuciones de fiscalización. A su vez, también hay que decir que estos informes van a ser diseñados por revisores que van a estar previamente inscritos y se acogieron, o más bien esta indicación contempla ciertas aprehensiones que fueron levantadas en la Comisión de Economía y que desgraciadamente no se alcanzaron a discutir, producto que se retiró. Pero este registro es un registro símil a lo que pasa hoy en día con materia minera en Senajomín, con lo que pasa en materia inmobiliaria, y se establecen prohibiciones absolutas, cosa de que no practiquen esas revisiones gente que haya sido condenada ambientalmente, gente que tenga conflictos de interés, gente que haya sido sancionada por responsabilidad penal, y a su vez también, de toda lógica, que para una solicitud particular el revisor externo tampoco tenga un conflicto de interés. Con esto consideramos de que sí afecta positivamente la inversión. De acuerdo a los cálculos de economía, se estima que más de 16.000 millones se podrían liberar en inversión y esto se podría traducir en aproximadamente 25.000 empleos, que no serían solamente en el norte ni en la región metropolitana, sino que serían a lo largo de todo Chile. Y como le reitero, es una medida que la presidenta Bachelet lo recogió, pero lo recogió de una manera administrativa, entonces nosotros creemos que es pues una buena oportunidad de esa misma medida ya no solamente consagrarla a nivel administrativo, sino que a nivel legal. Pero por el momento inadmisible, quiere decirle que yo voy a votar de todas maneras en contra, porque creo que en vez de externalizar esas funciones debiéramos tener una institucionalidad que se fortalezca. Es una expresión... ya hemos vivido muchas situaciones como de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde no hay recursos de fiscalización, de control, y me parece que es la peor de las medidas. Es un concepto ultra neoliberal que yo no comparto. Así que de todas maneras lo podrán presentar, pero yo por lo menos voy a proponer que se vote en contra, porque externalizar ya ese tipo de funciones en materia de agua, que va a ser el recurso más escaso del futuro, me parece que es lamentable la solución, en vez de estar fortaleciendo lo que deben hacer, que es fortalecer la institucionalidad. O sea, esos recursos deben estar destinados a fortalecer la DGA, que evidentemente es la institución que debiera garantizar justamente teniendo los recursos para poder funcionar adecuadamente. Pero no hagamos más discusión, porque ustedes tienen que presentar una indicación, porque hoy día no forma parte de lo que estamos discutiendo, dado que está declarada inadmisible. Vamos a la siguiente. Habría que fijarle un plazo. Bueno, no sé. Presidente, que el Ejecutivo, si bien es cierto no está por escrito, pero el Ejecutivo dijo que se hacía cargo de la indicación, por lo tanto yo creo que hay que darle un plazo para que la traiga y la podamos estudiar. Un plazo de aquí a mañana, porque la idea era el Ejecutivo... No, ¿sabes lo que pasa? Que el Ejecutivo nos está pidiendo a nosotros que despachemos este proyecto. Por eso hoy día quedamos hasta total despacho. Si el Ejecutivo no tiene problema, lo podemos dejar para la próxima semana, pero que quede claro, Rafael, que usted tiene que defender por qué no se pudo despachar hoy día y se despachará la próxima semana, ¿no? Para que quede claro, porque el Ejecutivo él nos combina a nosotros a que despachemos hoy este proyecto y no lo hemos podido despachar por eso, ¿no? Entonces, si no hay problema y hay voluntad y el Ejecutivo se hace cargo de que esto no tiene que ver con la comisión, entonces démosle plazo hasta el jueves, viernes en la mañana, para que podamos tener un comparado. Con una indicación. Pero además no se olvide que no podemos resolver el proyecto hasta que no resolvamos lo del senador Letelier. ¿Cuánto plazo necesita? Presidente, nosotros no nos podemos comprometer con la firma del presidente. Lamentablemente no es tan fácil que salga, así que preferimos que presentar las indicaciones en Hacienda después. Sí. Ya.
Sí, pues la siguiente también. Sí, la número 12, la número 13, sí. Todo es inadmisible, sí. Sí. Hasta la página... O sea, déjame... La 12... Hasta la 14, sí. No estoy perdiendo. Me perdí la indicación 15. Hasta la 14. 62. ¿Ah? Página 62. Hasta la indicación 14 inadmisible. Ya, y enseguida vamos a la página 62. La indicación 16. No, la 15. Página 62. Ah, perdón, no, que yo le gustó. ¿Dice 15 o 16? Ah, 15. 12, 13 y 14, ya. Indicación 15 de los honorables senadores señora Órdenes y Girardi para sustituir el artículo 38, para agregar al artículo 38 el siguiente inciso segundo. Asimismo, en virtud del principio de coordinación, 2 o más servicios públicos podrán celebrar los convenios que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus fines respectivos, previa aprobación por decreto suscrito por los ministros correspondientes bajo la fórmula por orden del presidente de la República. Presidente, como el voto del presidente puede ser el mío, lo voy a la unanimidad porque usted, por eso le digo, los otros dos lo hicieron usted. Así que voto a favor también para que avancemos. Y después El artículo está octavo. en la página 64 la indicación número 16 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi para eliminar el artículo octavo que modificaba el artículo Este lo cambio hasta el 565 del Código de Este el Procedimiento Civil relativo a la denuncia de obra nueva. Señor presidente. Para explicar brevemente en qué consiste la indicación del Ejecutivo y para tratar de desechar la eliminación del mismo. El procedimiento de obra nueva es un procedimiento que está desde 1902 en la ley del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un procedimiento excepcional. ¿Por qué? Porque yo por la sola presentación de la demanda puedo parar un proyecto. Y yo creo que todos ustedes vieron lo que pasó en Puerto Montt cuando el Serviu quería instalar una pileta y había una persona natural que tenía unas concesiones mineras que fueron otorgadas y que no está mal el otorgamiento de las mismas, pero que en base a las mismas, para puros fines especulativos, quería parar un proyecto entero y un proyecto del Estado en la mitad de Puerto Montt. Y el juez finalmente se vio... el juez finalmente se vio en la obligación de decretar la suspensión de la fuente. ¿Por qué? Porque no tiene, bajo la norma actual, y es lo que busca reemplazar el Ejecutivo, la facultad de no suspender inmediatamente la obra. Más allá del caso de Puerto Montt, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay muchas concesiones mineras que se usan con fines meramente especulativos. Y eso consiste en que yo, mediante una concesión minera, en donde yo no tengo ninguna actividad minera, sino que solamente la solicité para poder paralizar un proyecto, empiezo a hablar con el titular del mismo de que me pague para que yo pueda sacar la acción. En términos generales, lo que busca la iniciativa del Gobierno es, en primer lugar, de que esa suspensión no sea automática, sino que el juez pueda
en virtud de los antecedentes, decretarla, ya que nos parece que evidentemente se tiene que decretar, así como también se puede decretar un embargo, pero en base a los antecedentes y que el juez pueda decidir. En segundo lugar, hoy en día, cuando se decreta la suspensión, se decreta sobre toda la concesión minera, con lo cual llegamos, por ejemplo, al absurdo de que cuando se decretó la suspensión se decretó en todo el centro de Puerto Montt y no solamente con respecto al pequeño paño. Y en tercer lugar, queremos que esto pueda el titular, si es que lo estima con su recurso pertinente, caucionar en caso de que eventualmente, una vez concluido el litigio y el juez le encuentre la razón, pueda pagar todas las indemnizaciones que resulten correspondientes a quien se vio afectado por la obra. Asimismo, quiero resaltar de que con respecto a esta medida en particular, se discutió latamente en economía. El senador Arbue presentó una serie de indicaciones, las cuales fueron todas recogidas y consensuadas. Por su parte, el senador Elizalde, con respecto a la caución, también presentó reparos, los cuales fueron acogidos también por el Ejecutivo. Y por último, esta medida es una medida que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, quien en la Cámara de Diputados se pronunció favorablemente con respecto a la misma. Entonces, nosotros como Ejecutivo, asimismo, encontramos que esta es una medida que tiene efectos concretos en la inversión y, a su vez, no resta ninguna facultad legal a alguien que se pueda ver perjudicado por algún tipo de proyecto en relación al mismo. Acá hay varios temas porque efectivamente tiene que ver con la detención de un proyecto, pero es la única garantía que tiene alguien que se sienta amenazado para eso. Y además tiene que probar que hay algún tipo de peligro, amenaza o no sé. Y además se está modificando un código, que es el Código de Procedimiento Civil. Entonces yo no sé qué opinión tiene Constitución, Legislación y Justicia. Yo por eso estoy por eliminarlo y por eso la indicación, presidente. Presidente, es tan obvio que el juez debería tener la opción de poder ver si hay o no antecedentes. No es que probar, eso es súper claro, no es que tengas que probar, tienes que ver si hay antecedentes. Esto es lo mismo que sucede hoy día en las construcciones, en las casas de playa, que llega alguien y se presenta y dice, no, yo no quiero que tú construyas. Y tú tienes todos los derechos y paran una construcción. Y hay que hacer un tremendo esfuerzo, digamos, para presentar todos los documentos de que uno es dueño del terreno y todo para poder construir. O sea, la verdad es que hoy día se ocupa para qué. Yo voy y digo, no, yo opino que no pueden construir y lo que estoy esperando es que me paguen por debajo para que yo deje de hacer esto. O sea, se está utilizando para defraudar a las personas y se ocupa mucho más, obviamente, con una gran minera o algo, pero yo voy y digo, no. ¿Y qué antecedentes tiene usted? No, si yo no tengo que presentar ningún antecedente, yo me opongo simplemente y el juez no tiene otra razón. Y es tan cierto que la Corte Suprema de Justicia, y ustedes tienen a la vista el documento, está absolutamente de acuerdo con esto porque está mal hecha la ley y por lo tanto hay que modificarla de modo de que existan antecedentes, no probar, sino simplemente, por ejemplo, en la casa de playa mostrar ¿cómo se llama? Más que el plano, mostrar la escritura de la propiedad. Para complementar también lo que dice la asesora Michelle y tomando la aprehensión de la senadora, es que nosotros hicimos eco de la misma y nosotros no estamos suprimiendo una facultad. O sea, eso que quede muy claro. Una persona va a poder ir y va a poder pedir ya sea de que la obra se ejecute, o sea, que se pare la ejecución de la misma, solo que hay que recordar que bajo la legislación actual, yo por el solo hecho de recurrir al tribunal se para. O sea, el tribunal no puede ver en mérito de los antecedentes si es que yo efectivamente me siento perjudicado o si es que efectivamente corresponde o no corresponde paralizar la obra y por eso llegamos a absurdos como lo que pasó en Puerto Montt. Entonces, tomando eco de que este es un tema que efectivamente, eminentemente legal, es que fue consultada la Corte Suprema y que contamos con el respaldo de la misma. A su vez, con respecto a la supresión y delimitar el acceso a la justicia por parte de la gente, por ningún motivo es la intención del Ejecutivo. Reitero,
el procedimiento no se suprime, sino que simplemente se hacen correcciones y ajustes a una norma que data de hace 100 años y que en este procedimiento en particular no se han hecho mejoras. ¿Por qué? Porque haciendo un símil que nos comentaban también abogados integrantes del Poder Judicial, con esta norma es como que yo en juicios civiles pueda inmediatamente declarar el embargo a cualquier persona y que el juez no tenga ninguna facultad. Y como sucede en todos los procedimientos, yo voy a tener que demostrar de que efectivamente procede el embargo. Yo tengo que demostrar de que efectivamente tengo que paralizar la obra porque de lo contrario la construcción me afecta. Y hay que recordar de que al final del procedimiento el juez puede ordenar la demolición de la misma. Entonces, simplemente son ajustes al procedimiento con motivo de fortalecer la inversión y de tener caminos especulativos. Hay algo, presidente, que a mí me hace ruido en las conversaciones, más que en el fondo de lo que está planteando el Ejecutivo o bien quien hace las indicaciones. Es con algo muy puntual y específico. La pertenencia minera es el subsuelo, no es el suelo. Por lo tanto, si yo voy a construir en el suelo, donde abajo hay una pertenencia minera, legalmente no hay ninguna prohibición. Ninguna prohibición. Y se lo digo porque en el caso de los 33, cuando se hicieron inversiones, la gran disyuntiva estaba planteado en el caso de Puerto Montt. Y se resolvió que el suelo era fiscal y por lo tanto el Estado podía hacer inversión ahí sin preguntarle nada a nadie. Y eso corre para todo Chile, no solamente para una región. Entonces hay que tener cuidado, salvo que el dueño sea dueño del suelo y dueño del subsuelo. En ese caso no hay nada que hacer. Pero si el suelo es fiscal, no corre el tema que la pertenencia minera prima sobre el terreno. Porque lo he escuchado muchas veces y nuestra experiencia, por lo que hicimos en Atacama en el periodo del 2010 y 2014, después de los 33, pudimos hacer las inversiones porque efectivamente no está afectando la pertenencia minera, está en el suelo. Quería acotar eso. Presidente, bajo la ley que tenemos hoy día, si alguien se hubiera negado a que el fisco entrara en el caso de los 33, porque simplemente hace una denuncia, porque no quería que entraran, quería que se muriera la gente abajo, lo hubiera podido hacer. Y el juez hubiera tenido que decretar que se paralizaran las obras. Ese es el nivel, sin tener ninguna justificación, ninguna pertenencia, nada. Bastaba con que cualquier persona, para probar si el sistema funciona, fuera y dijera, ¿sabes qué? Yo me opongo. Le agradecemos a Michelle y al asesor. Lo que pasa es que esta es una comisión de medio ambiente, no de economía. Y tiene que velar por el medio ambiente y a otros les toca velar por la economía. Pero de verdad, nosotros tenemos la convicción que no es un problema que en general no va a haber más inversión y no se van a acelerar las inversiones por la vía de regular más. Creo que es un error estratégico porque nosotros mismos vamos a terminar yendo a los tribunales cada vez apoyando a las comunidades. Ustedes han visto lo que ha sucedido con la zona de sacrificio y muchos proyectos además terminan injustamente cuestionados porque, dado el problema de credibilidad de la institucionalidad, también pueden haber buenos proyectos que se ven afectados. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que Economía entendiera el mundo que viene, las resoluciones que van a haber, cómo el calentamiento global va a cambiar el escenario,
lo está cambiando en Chile ya. Y cómo va a cambiar además el mundo de los consumidores, que van a ser cada vez más exigentes con los productos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una apuesta para lo que viene y no para lo que fue. Yo estoy de acuerdo con usted, senador. Créame, y créame de verdad, en mi casa se recicla todo. En mi casa se construyen ladrillos de plástico con todo el plástico que yo me preocupo de cortar a mano y meterlo en las botellitas y se entregan las botellitas. Hice una inversión, porque es una inversión, en un auto híbrido para gastar más. O sea, yo sí estoy preocupada por el medio ambiente y sí creo que las medidas que tenemos respetan el medio ambiente. Si no, no podría estar acá. Gracias, señor presidente, y también como economía queremos hacer eco de que, tal como dice usted, no existe, ser ambientalista no es de izquierda, no es de derecha, y queremos decir de que economía tiene muy presente el cambio climático, estamos a favor de un crecimiento sostenible, un crecimiento sustentable, y nosotros no estamos a favor de la desregularización ambiental, sino que todo lo contrario, mejorar la misma. Gracias, señor presidente. A ver, no está despachado, solo nos queda el tema del Letelier. Si no llega el Letelier mañana con una propuesta, lo damos por despachado y mañana sí con delito ambiental, ¿les parece? Por eso, seguimos con eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted puede trabajar el jueves o no? ¿Por qué? ¿A qué hora tenéis minería? Ya, pues a las 11. ¿11:30 que tiene? Como está dispuesto a venir gateando por acá. Porque yo quiero que saquemos el proyecto de bolsas plásticas, porque si no es un proyecto muy importante, donde usted es uno de los autores, y si no, no lo vamos a ver nunca. ¿Pero qué hacer minería? Si minería es una comisión que no debiera existir. No, ya, pero avísanos, y si se puede ser, y veríamos bolsas plásticas, ¿ya? Que es un proyecto bien transversal.